Queridos alumnos y alumnas, bienvenidos a una nueva clase de flujo en redes. El video que vamos a ver ahora es la segunda parte de la tercera clase del capítulo 3 y en este video vamos a aprender a resolver el problema de flujo en redes a mínimo costo cuando hay presencia de cotas. Vamos a ver cómo se puede adaptar el algoritmo simplex de redes para trabajar en este caso. Así que sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 3, clase 3, video 2. Simplex de redes con cotas. Entonces, simplex de red acotado es este caso donde tenemos algunas variables que tienen una altura mínima, un valor mínimo o un valor máximo. Y tenemos que adaptar entonces nuestro algoritmo para que pueda trabajar frente a este caso. ¿Cómo lo hacemos? Consideremos entonces esta versión del problema de flujo en redes a mínimo costo donde explícitamente indicamos que existen cotas mínimas y máximas para los flujos que circulan por los distintos arcos. Con las herramientas que tenemos hasta ahora, ustedes son capaces de resolver este problema haciendo algunos trucos adecuados. Por ejemplo, podríamos definir variables de holgura en cada arco y simplemente abordar esto como un problema lineal y resolverlo con simplex, ¿sí? Recuerden que el formato canónico simplex se aplica con puras variables de igualdad, por eso tenemos que hacer holguras. Pero eso es una posible solución. Podemos hacerlo mejor, ¿cierto? De hecho, aplicando conocimientos del curso, ustedes saben que cualquier red que yo les entregue, ustedes la pueden convertir en una red donde no existen cotas mínimas y cotas máximas, que también es un PFMC, pero sobre todo con las capacidades máximas, esto implica hacer crecer el tamaño de la red. Y eso no siempre es lo ideal. Sin embargo, existe una alternativa más eficiente que consiste en adaptar nuestro algoritmo para trabajar con cotas. Veamos cómo. Se puede ocupar entonces una versión ligeramente modificada de simplex de redes. En esta versión, las variables no básicas pueden tomar dos valores, su cota inferior o su cota superior. Noten que esto es una generalización de lo que ya veníamos haciendo en el caso sin cotas. ¿Por qué? Porque las variables en realidad sí tienen siempre una cota. Esa cota es su cota inferior, que es 0. Entonces, las variables no básicas solamente podían valer el valor de su cota inferior. Pero en este caso, las variables tienen más cotas. Entonces, las variables no básicas pueden estar en su cota inferior, que puede ser L o puede ser 0 por defecto, y también pueden tomar el valor de su cota superior. Y en ese caso tenemos que tener ojo con qué hacemos con los costos reducidos. Cuando analizamos los costos reducidos de un arco IJ que no es básico, tenemos que considerar ahora dos casos. Si la variable está en su cota inferior, como era el caso cuando estábamos trabajando sin cotas, donde podía ser 0 la cota inferior, lo que podemos hacer con esta variable es meterla a la base aumentando su valor. Por lo tanto, para que valga la pena aumentar su valor, su costo reducido tiene que ser negativo, igual que antes. Pero ¿qué pasa si una variable no básica estaba en su cota superior? En ese caso, nosotros podemos reducir el valor de esta variable. Y para que valga la pena reducir el valor de una variable, su costo reducido tiene que ser positivo. Es el caso contrario al anterior. El paso delta, además, tenemos que preocuparnos de que quede limitado por la primera variable que podría transformar nuestra solución en infactible. Entonces, cada vez que evaluamos el movimiento de un delta, tenemos que considerar las cotas superiores y las cotas inferiores de todas las variables que están involucradas en este análisis. Veamos esto con un ejemplo. Tenemos esta instancia de acá, con generaciones arriba, atracciones abajo. Cada uno de los arcos nos muestra la cota inferior, la cota superior y el costo. Noten que acá se indica el formato que creo que no es 100% consistente a lo largo de estas diapositivas, pero bueno, acá está en este formato. Y lo primero que vamos a hacer entonces es darnos cuenta de que, a diferencia de los casos anteriores, solamente mostrar el árbol básico no nos determina completamente la solución. ¿Por qué? Porque necesitamos además decir en qué estado están las variables no básicas. Las variables no básicas pueden estar en cota inferior o en cota superior. Entonces, decimos que esta de acá, para solamente construir nuestra solución inicial, vamos a decir que esta de acá va a estar en su cota inferior, que es 4, y esta de acá también va a estar en su cota inferior, que es 5. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de empezar a resolver el problema.
con esta información podemos calcular los flujos en los otros arcos. Quedan 12, 7 y 13. Ustedes pueden ir revisando estos cálculos por su cuenta. Y ahora con esto podemos empezar a calcular ya los costos reducidos. Esta es la iteración 1. Entonces, ponemos un potencial de 0 allá arriba. Calculamos los otros potenciales. Voy a hacerlos rápido estos de ejemplo. 0 más 3, este de acá va a ser 3. 3 más 2, este de acá va a ser 5. Y el otro va a ser 6. Bueno, esos son los potenciales. Con los potenciales entonces podemos calcular los costos reducidos de este arco y de este arco. Veamos. El 1, 4 nos da 0 más 4 menos 5 menos 1. Entonces, como esa es una variable que está en su cota inferior, significa que podemos hacerla subir en valor, igual que cuando teníamos las variables en cota 0 como antes. Acá, este caso particular, el de las cotas inferiores, es igual al de antes. Por lo tanto, un costo reducido negativo implica que nos conviene subir esto. Entonces vamos a tratar de subir esto en delta. Revisamos el efecto en su circuito, ¿sí? La forma de hacerlo, que ya les había dicho antes, pero ustedes pueden revisar este circuito y leerlo en este sentido. Y los arcos que van a favor tienen un delta positivo y los arcos que van en contra tienen un delta negativo. Entonces acá restamos delta, acá restamos delta. Y la pregunta que hay que responder ahora es cuánto es lo más que puede valer delta. Pero tenemos que tener ojo, porque en cada uno de estos arcos hay una cota inferior y una cota superior que también tenemos que respetar. Entonces, en este caso delta va a ser 5, va a entrar esto a la base y la que va a salir de la base va a ser el x12, que es este de acá, ¿cierto? Porque este de acá tenía una cota mínima de 2, lo que imponía un valor máximo de 5 para delta. Entonces, esta va a ser la que sale de la base y además tenemos que llevar registro de en cuánto está su cota. La nueva solución entonces es esta. Tenemos este árbol de variables básicas y nuestras variables básicas están todavía ambas en estado L, en cota inferior. Repetimos el procedimiento, calculamos los potenciales, calculamos los costos reducidos. Nos da que el costo reducido del arco 3, 4 es 6 menos 3 menos 4, lo que da menos 1. Entonces tenemos una variable en cota inferior con costo reducido negativo, por lo tanto nos conviene aumentar su valor, la hacemos ingresar a la base. Más delta, menos delta, menos delta. Revisemos ahora los delta uno por uno para que entiendan bien cómo se sabe el valor de esta cota. En este caso estamos en cota inferior, más delta nos permitiría subir en cuánto para llegar a 8? En 3. Por lo tanto, delta ya no puede ser más de 3. Si hacemos 9 menos 3 acá, caemos todavía dentro del rango válido, así que 3 es válido acá. Y 3 acá nos lleva a 15, que es menor que la cota máxima, por lo tanto el delta máximo era efectivamente 3. Entonces se nos está dando una situación particular acá, ¿cierto? Estamos haciendo entrar a la base la variable x34 y al mismo tiempo la vamos a hacer crecer hasta que vuelva a salir de la base. Esta variable entró y salió. Pero a pesar de que esta variable entra y sale de la base, no nos deja en las mismas circunstancias, porque sale quedando en cota máxima. Entonces la solución pasa a ser distinta. x34 entra a la base, x34 sale de la base, pero cambia de estado a cota u. Por lo tanto, no estamos quedándonos pegados en un mismo vértice acá, ¿sí? Estamos moviéndonos entre soluciones distintas. De hecho, ustedes pueden rastrear la función objetivo y va a tener un efecto. ¿Por qué? Porque estamos con un costo reducido menos 1, dando un paso de 3. Esto debería hacer bajar la función objetivo en 3. Y los invito a ustedes a revisar ese detalle. Bien, entonces hacemos esta operación. Nos quedan los mismos arcos en rojo, cambian los flujos y ahora este de acá vale 8 y está en cota máxima. Repetimos el procedimiento, calculamos los potenciales, calculamos el costo reducido de 1, 2, que va a ser 0 más 3 menos 2, 1. Tenemos una cota mínima con costo reducido positivo, por lo tanto no nos ofrece oportunidad de mejora. Y ahora revisamos la otra, que va a ser R34, que va a ser 6, menos 3, menos 4, menos 1. Y acá tenemos un costo reducido negativo, pero tenemos un costo reducido negativo para una variable que no puede subir, por lo tanto tampoco nos ayuda. Para que esta variable nos cause un efecto positivo en la función objetivo, una disminución en la función objetivo, deberíamos bajar su valor y para que valga la pena bajar su valor, su costo reducido tiene que ser
positivo. Además, sabemos de entrada que esta variable no tiene que ser la que vuelva a entrar a la base porque nos estaríamos devolviendo a la iteración anterior. Venimos de subirle el valor a esta, entonces volver a bajarlo inmediatamente nos va a llevar de vuelta al punto que estábamos antes, que sabíamos que era peor. Pero bueno, para fines ilustrativos, evaluamos todos los costos reducidos y nos damos cuenta de que ninguno de ellos nos ofrece mejora, por lo tanto, podemos concluir que esta solución es óptima. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo tenemos la misma notación de antes. Esta es la red con la que vamos a empezar y este es el árbol de variables básicas, pero esto no nos define todavía un flujo, todavía no nos define la base completa. Necesitamos además decir en qué estado van a estar los arcos fuera de la base. Entonces vamos a suponer en este caso que todos parten en cota superior. Para ver una variable en cota superior entrada a la base, pues para ver todos los casos. Calculamos los flujos y comenzamos la primera iteración. Calculamos los potenciales, como ustedes ya saben hacerlo. Con esto calculamos los costos reducidos. El costo reducido de 1,4, por ejemplo, va a ser 8, menos 2, menos 0, 6. Entonces acá tenemos una variable que está en cota superior y que tiene un costo reducido positivo. ¿Qué significa el costo reducido positivo? Que si esta variable la aumentamos, va a aumentar el valor de la función objetivo, pero esta variable está en cota superior. Por lo tanto, la podemos reducir, disminuir. Y al disminuir, va a reducir en 6 la función objetivo. Por lo tanto, esto es un efecto favorable y queremos hacer esta movida. ¿Cómo hacemos esta movida? Lo que vamos a hacer ahora es restar delta, porque queremos disminuir en este arco de acá. Y seguimos la lectura del circuito completo que cierra, y en todos ellos vamos a restar delta porque todos se mueven en el mismo sentido. ¿En cuánto puede disminuir delta? Bueno, tenemos que revisar cada una de estas tres variables y ver sus respectivas cotas. Esta de acá vale 3 y está en su estado de cota superior y su cota inferior es 1. Por lo tanto, delta a lo más vale 2, según este arco. Según este arco de acá, estamos en 2 y se podía bajar hasta 0, así que esta también nos acotaba en 2. Y en esta acá estamos en 2 y se puede bajar hasta 0, esta también nos puede acotar en 2. Esto de acá, ¿a qué huele? Ustedes ya saben, ¿o no? Cuando teníamos estos empates, nosotros sabíamos de que esto es señal de que vamos a entrar a una solución degenerada. Bueno, restamos 2. Arbitrariamente, elegimos uno de estos tres arcos para que sea el que vuelva a entrar a la base. Y de puro pesado, elegimos el mismo arco para practicar, pues, para hacer el ejemplo un poquito más interesante, ¿cierto? Entonces vamos a sacar este arco de la base y lo vamos a volver a meter, pero ahora en cota superior. La solución que nos queda es la siguiente. Siguen los mismos tres arcos pintados en la base. Este ahora está en cota superior. Y como teníamos doble empate, nos dio una solución mega degenerada. Pero bueno, ahí está. Podemos de todas formas confirmar de que esta solución es válida para la generación y reacción que tenemos acá. Y alguno acá podría tentarse, por ejemplo, al revisar el nodo 4 dice, del nodo 4 salen 0, pero la generación, pero tenía que atraer 3, ¿esto está mal? No, pues no está mal. ¿Por qué? Porque tenemos flujo en las variables no básicas. En el nodo 4 en realidad está entrando 1 por acá, entrando 2 por acá, saliendo 0 por acá, por lo tanto están entrando 3, que son la cantidad que estaba siendo atraída. Y ustedes pueden verificar eso en el resto de los nodos, que se satisface la conservación de flujo, pero tienen que mirar los arcos fuera de la base también, para que esto esté completo. Calculemos los costos reducidos. Definimos los potenciales de esa manera, calculamos los costos reducidos. El 1,4 nos va a dar 8 menos 2 más 0, 6. Tenemos una variable en cota inferior con costo reducido positivo, por lo tanto no es una oportunidad de mejora. El arco 2,4 nos da un costo reducido positivo para una variable que está en cota máxima, por lo tanto ahí tenemos una oportunidad de mejorar nuestra solución. Disminuimos en delta y nos fijamos que todo está en el mismo sentido acá, así que a todos se les resta delta. Pero valen 0 y sabemos que las cotas mínimas de ellos eran 0, así que nuevamente delta va a valer 0. Noten que cada vez que damos un paso de tamaño 0, nuestra función objetivo no cambia. Vamos a hacer que 2,4 entre a la base y vamos a arbitrariamente elegir una de estas tres para que salga de la base. Vamos a elegir al arco 1,2 para que salga de la base con cota L, ¿sí? Porque está acotada por su cota inferior. Entonces llegamos a esta nueva solución y repetimos el procedimiento. Calculamos los
potenciales, calculamos los costos reducidos, el de 1, 2 nos da 8 y como estamos en cota inferior, esto de acá no es una oportunidad de mejora porque 8 es positivo. El 1, 4 sigue siendo 6 y tampoco nos ofrece una mejora. Revisamos el 3, 2. El 3, 2 nos da 3, estamos en cota superior, por lo tanto vamos a querer también corregir esto. Nos implica hacer un cambio. Ponemos un delta, pero este delta nuevamente está acotado acá, esta cosa es degenerada por todos lados. En el fondo estamos haciendo un montón de iteraciones para poder confirmar lo que ya intuimos, ¿cierto? Que esta solución es la óptima, pero confirmémoslo bien. 3,2 tiene valor positivo, aplicamos entonces ese paso de 0, entra 3,2 a la base, vamos a sacar a 4,3 de la base, ahora sí que no tenemos un empate, así que este es el que sale sí o sí. Y nos queda lo siguiente. Revisamos entonces ahora los potenciales, los costos reducidos. Llegamos a que todos los costos reducidos son positivos, a que todas las variables están en cota inferior, las externas. Por lo tanto, ahora sí podemos concluir que esta solución es óptima. Y es degenerada, no solamente porque tiene un 0 acá. La degeneración también es un poco más sutil que antes. ¿Por qué? Porque definimos una variable degenerada como una variable que está en un valor de una de sus cotas, ¿cierto? En el caso anterior, 0 era la única cota que existía, por lo tanto eso implicaba degeneración. Ahora tenemos que esta variable de acá está en 0, que es su cota inferior, esta variable de acá está en 2, que es su cota superior, esta variable de acá está en 2, que es su cota superior. ¿Sí? Así que al igual que una solución de 2 iteraciones atrás, donde todas estaban en cota inferior y valían 0 y era evidentemente degenerada, esta solución también es degenerada y también tiene 3 variables que están en esa condición de topar una de sus cotas que hacen esta solución ser degenerada, pero tenemos garantía de optimalidad. Algunas observaciones sobre lo que hemos hecho en esta clase, en esta aplicación del algoritmo de simplex para redes con cotas. En simplex de redes sin cotas, una solución queda definida por un conjunto de variables básicas. Eso define la solución completa. En este caso, se necesita además conocer el estado U o L de cada arco no básico. U y L, igual que en las clases anteriores, representan upper o lower. O sea, cota máxima o cota mínima. Una variable puede entrar y volver a salir de la base como resultado de una misma iteración. También vimos que eso pasaba. ¿Cómo obtengo una solución inicial? Acá la fase 1 no es tan trivial como en el caso anterior. Y de hecho esta parte la vamos a dejar un poco en el aire porque va a ocupar herramientas que vamos a aprender un poco más adelante. Así que por ahora, si nosotros resolvemos problemas con cotas, la solución inicial la vamos a conocer, vamos a suponer que la conocemos de otro lado. Pero de todas formas, para la solución inicial podemos hacer algunas cosas. Podríamos, por ejemplo, eliminar todas las capacidades mínimas y máximas y aplicar fase 1, pero si ya hicimos eso, ¿para qué vamos a volver a agregar las cotas y trabajemos sobre la red transformada? ¿Cierto? Entonces, para que valga la pena aplicar simplex de redes con cotas, deberíamos ser capaces de encontrar una solución inicial respetando las cotas también, y eso vamos a aprender a hacerlo más adelante. ¿Cómo se ve una solución degenerada en este contexto? Lo que les decía recién. No necesariamente los ceros implican degeneración, sino que las variables básicas cuyo flujo se encuentra en una de sus cotas son variables degeneradas que implican que la solución es degenerada. Con eso entonces terminamos este video y con eso terminamos también la clase de hoy. Espero que les haya quedado muy claro. Recuerden que en el foro del curso ustedes pueden dejarme las preguntas que quieran hacerme sobre la clase de hoy día y también pueden compartir el esfuerzo adicional que ustedes hagan y el descubrimiento que ustedes puedan haber hecho jugando con estos números con lápiz y papel o explorando en la Wikipedia o leyendo el texto base del curso, etcétera, etcétera, etcétera. Quedan invitados entonces a participar. Su aprendizaje depende también de que ustedes se lo tomen activamente. Y me despido, no les quito más tiempo. Un abrazo, que estén súper bien. Chao.